Muy buenas tardes, señor presidente, muy estimadas compañeras, compañeros. La verdad, cuando uno se pone a revisar el detalle sobre lo que ha venido sucediendo a lo largo de los últimos años en materia de esta reforma en hidrocarburos, lo que encuentra es realmente relevante, yo diría muy interesante. Y digo esto porque la decisión de hacer una reforma que abriera nuestros hidrocarburos y los entregara para que la iniciativa privada, pero sobre todo Estados Unidos, tengan injerencia y decisión, no es nueva. Yo quiero simplemente recordar lo que se conoce como el Acuerdo Transfronterizo en Hidrocarburos. Este acuerdo transfronterizo en hidrocarburos es un acuerdo sumamente relevante y si uno se fija en las fechas, resulta todavía más interesante. Aquí se ha dicho que es el interés de México, que es porque necesitamos garantizar inversión productiva, se dice que necesitamos inversiones, que necesitamos modernización, pero a mí me surge la duda de realmente quién ha impulsado esta reforma. Y por lo menos por lo que yo puedo encontrar de manera fehaciente en documentos que son muy relevantes, es que el interés principal para que se haga esta contrarreforma ha venido de los Estados Unidos. Y reitero, esto no es algo reciente, tiene por lo menos los últimos años caminando. Hago referencia a fechas que hay que anotar porque resultan muy especiales, muy preocupantes. ¿A qué fechas me refiero? Bueno, resulta que el día 19 de diciembre del año pasado, el Senado norteamericano aprobó finalmente este acuerdo transfronterizo en hidrocarburos. Un día antes, precisamente, de que se promulgara la reforma constitucional en los artículos 25, 27 y 28. Un día antes, el Senado norteamericano estaba aprobando el acuerdo transfronterizo en hidrocarburos. ¿Y cuáles son los antecedentes de este acuerdo transfronterizo en hidrocarburos? Quienes fueron senadores en la pasada legislatura conocen muy bien esos antecedentes y por eso reitero que no es algo nuevo. Había una iniciativa del presidente Calderón para que se firmara este acuerdo transfronterizo en hidrocarburos. También vale la pena decir, porque compañeras, compañeros de todos los partidos políticos, yo diría de manera especial los del PRI, vale la pena que solamente lo anoten. México tenía una moratoria en materia de hidrocarburos en el Golfo de México que establecía que Estados Unidos no podría perforar ni intervenir nuestros hidrocarburos. Incluso hubo especulaciones de expertos señalando que había y que hay tal cantidad de riqueza en hidrocarburos en el Golfo de México que Estados Unidos intentaría con cierta tecnología, se llamaba el efecto popote, sustraer y obtener esos hidrocarburos, porque existía esa moratoria, existía la imposibilidad de que ellos intervinieran en nuestra riqueza en hidrocarburos. Pero este acuerdo transfronterizo fue trabajado con anticipación hace ya algún tiempo y el presidente Calderón, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, junto con el Departamento de Estado norteamericano, con la Secretaria de Estado, con Hillary Rodham Clinton, trabajaron en el documento del acuerdo transfronterizo en hidrocarburos. Este acuerdo transfronterizo
fue firmado en Los Cabos y establecía condiciones que a mí me parece relevante no solamente mencionar, sino traer aquí nuevamente a la memoria. Pero ¿qué sucede una vez que termina el gobierno del presidente Calderón? Ya ha firmado este acuerdo, que este no podía entrar en vigor porque todavía no había sido promulgado. ¿En qué fecha es promulgado? Y reitero, quienes fueron senadores conocen de qué estoy hablando. Este acuerdo fue promulgado por el presidente Enrique Peña Nieto, que por cierto, siendo ya presidente electo, fue visitado por una comisión del Capitolio norteamericano para conocer cuál sería su posición, y fue visitado en octubre de 2012 para saber cuál sería su posición respecto de este acuerdo transfronterizo en hidrocarburos. Y lo que encontraron del presidente electo Peña Nieto, de legisladores del Congreso mexicano, de altos funcionarios de Pemex, fue su simpatía con ese acuerdo transfronterizo. Y cuando aquí se dice que por qué nos preocupamos, que de lo que se trata es de que México mantenga la soberanía sobre su petróleo, hay que leer, compañeras, compañeros, y yo le pediría al señor presidente de esta mesa directiva que reparta la promulgación del acuerdo de los Estados Unidos mexicanos sobre este acuerdo transfronterizo con los Estados Unidos de América sobre nuestros yacimientos, firmado el 20 de febrero de 2012 en Los Cabos y después firmado por el presidente Peña Nieto, y que acaba de entrar en vigor. Fíjense nada más los datos. Acaba de entrar en vigor el 18 de julio de 2014, hace unos cuantos días. El presidente lo firma, primero fue con el presidente Calderón a través de la secretaria de Relaciones Exteriores y la secretaria de Estado, y ahora lo promulga el presidente Peña Nieto y entra en vigor el 18 de julio de 2014. Estaba apenas votando el Senado mexicano las leyes secundarias cuando esto entra en vigor. ¿Cuáles son algunas de las consideraciones que están en este documento, en este acuerdo? Dice, por ejemplo, sobre las instalaciones en el Golfo de México para la explotación de yacimientos petrolíferos y de gas. Dice que la instalación significa cualquier equipo, infraestructura o instalación empleados para la exploración y explotación, incluyendo buques de perforación, plataformas fijas o flotantes, equipos de perforación, unidades flotantes de producción, unidades de almacenamiento, hoteles flotantes, cabezales de pozos superficiales o submarinos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? Que también este acuerdo ya promulgado lo establece, que la moratoria para que Estados Unidos no pudiera tener acceso a nuestra riqueza en hidrocarburos, se le ha puesto fin. Ya no existe esa moratoria. Y entonces tendremos en el Golfo de México, en el mar territorial de México, instalaciones norteamericanas y veremos ondeando la bandera de Estados Unidos, extrayendo nuestra riqueza petrolera y de gas. ¿A esto se le puede llamar soberanía? ¿A esto se le puede llamar dominio de la nación sobre sus recursos energéticos? Pero no solo. Si se lee este documento, este acuerdo transfronterizo, lo que se encontrará es que existe aquí la disposición que establece que obligatoriamente, y aquí vienen las condiciones, se tiene que compartir información estratégica relevante. Esto quiere decir que el conocimiento sobre yacimientos
ya no será dominio del Estado mexicano ni de la nación mexicana. El conocimiento de esos yacimientos lo va a tener Estados Unidos porque se obliga México con este documento a informarle de esos recursos. Pero no solamente, compañeras y compañeros, sino que además se señala en este acuerdo transfronterizo que habrá un mecanismo al que se le llama unidad transfronteriza. ¿Qué quiere decir esto si lo leen ustedes? Dice que habrá una estructura única geológica de hidrocarburos o yacimientos y, por supuesto, que la exploración y explotación será conjunta y habrá acuerdos de unificación. ¿Qué quiere decir? Que será México con Estados Unidos quienes harán esta explotación. Ya no será solamente México. A esto no se le llama pérdida de dominio y de la soberanía. Si no se le llama así, ¿cómo se le puede llamar? Y por cierto, compañeras y compañeros, que en este acuerdo transfronterizo en hidrocarburos con Estados Unidos, en donde perdemos el control y la soberanía de nuestros hidrocarburos, porque lo vamos a compartir con Estados Unidos y porque aquí están las condiciones en las cuales se hará eso, se hace una definición de licencia y dice, licencia significa la autorización emitida por la autoridad ejecutiva, que por cierto, ¿saben ustedes quién va a ser la autoridad ejecutiva para implementar todo esto? Una persona nombrada por el gobierno mexicano y una persona nombrada por el gobierno norteamericano. No por nosotros nada más, sino que ahora compartiremos esa dirección. Y dice, significa la licencia, autorización emitida por una autoridad ejecutiva para llevar a cabo la exploración o explotación en un área determinada y para la construcción y operación de una instalación. El término, quiero subrayar esto, el término licencia incluye las concesiones. Compañeros, sí, señor presidente, termino. Nos habían dicho que el concepto de licencia no estaba incluido. La realidad es que hay un engaño. Tan está incluido el concepto de licencia que aquí viene la definición y es un documento firmado primero por el gobierno anterior junto con el de Estados Unidos, el gobierno del presidente Obama, y ratificado y firmado por el presidente de México, Peña Nieto, nuevamente con el presidente Obama. Y habla de licencias y de concesiones, aunque aquí se les llame contratos o convenios o usemos los términos que se quiera. Habla de licencias y de concesiones, compañeras y compañeros. Me parece fundamental señalar que lo que se está cediendo es nuestra soberanía y las concesiones serán concesiones en las cuales Estados Unidos participará a través de la determinación que ellos tienen. Termino con un tema que todavía tendríamos que discutir mucho más. ¿Quién resolverá las controversias? Se ha dicho, termino con esto, ¿quién resolverá las controversias? ¿Saben ustedes quién resolverá las controversias en estos litigios? Aquí se dice con toda claridad, quien resolverá las controversias son varios actores. O serán, y aquí lo dice, un experto. Termino, no se preocupe, tenemos toda la semana para ello. Habrá un experto, no nuestros tribunales, dice un experto. Y si no es el experto, un arbitraje por una comisión conjunta donde estarán México y Estados Unidos en igualdad de condiciones, o una mediación de uno tercero en discordia, no nuestros tribunales. De tal manera, compañeras y compañeros, que nuestro futuro ya no es solo nuestro, es un futuro que está en manos de la determinación de nuestro poderosísimo vecino, que sin disparar un solo tiro, sin una acción de ocupación armada, ahora formará parte de la determinación de nuestra riqueza en hidrocarburos y energética, y se apropian de esta riqueza y les abrimos las puertas
la puerta grande y la puerta principal de estos recursos transfronterizos y les entregamos información estratégica que ellos mismos en el documento del Senado norteamericano consideran de seguridad, y es el término que utilizan, de seguridad de América del Norte. Es decir, con esto México se convierte en parte del territorio de la seguridad de los Estados Unidos, ni más ni menos, compañeros. Por eso, mi oposición total y absoluta, y me duele México con estas decisiones que se están tomando. Mi voto en contra de esta traición a la patria. Muchas gracias.